¿Y qué pasa, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro súper bien y les doy la bienvenida a este video, a la review completa de la Steam Deck OLED. Entonces estoy muy emocionado por probarla. Ya les estaré platicando sobre esta review. Entonces pues nada, vamos al video. Y listo, vamos a comenzar rápidamente por el diseño de la consola, que vemos que para esta review nosotros tenemos esta edición especial por parte de Valve que nos deja ver un poco cómo se ve por dentro la consola, lo cual es una edición bastante interesante y atractiva a nivel visual. Y también importante mencionar que esta edición no se distribuye como tal oficialmente en México, pero sí que la puedes conseguir en México trayéndola directamente de Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar a hablar por los botones y vamos a comenzar por la parte superior de la consola, que nos encontramos con el botón L1 y R1, que vienen siendo los botones de la parte superior. También nos encontramos con el botón de volumen menos, volumen más, y también nos encontramos con el puerto de jack de 3.5 para conectar unos audífonos, lo cual es bastante bueno para estar escuchando directamente todavía con audífonos de cable, lo cual se agradece bastante. Tenemos una rendija de ventilación, tenemos por aquí el puerto USB-C con el cual podemos cargar nuestra consola, y también tenemos un LED indicador y el botón de encendido, apagado, bloqueo, que pues ya conocemos en la mayoría de dispositivos móviles como tal. Ahora, pasando al frente como tal de la consola, nos encontramos con la cruceta principal. Esta cruceta, bueno, la tenemos en la mayoría de las consolas y la podemos utilizar para acciones rápidas en algunos juegos o movernos por la interfaz como tal. Tenemos el botón, en este caso de Select, que también se conoce en otras consolas o en otros controladores. Y tenemos el botón de Start, que también, bueno, viene siendo muy útil a la hora de estar utilizando los videojuegos. Cerca de estos dos botones nos encontramos con los gatillos, que se sienten bastante bien, ya que tienen una textura que permite que no se te resbale como tal el dedo. Entonces, por la parte de los joysticks, muy bien. Y seguido de los joysticks tenemos los botones principales, que vienen siendo los botones de acción que utilizamos prácticamente en todos los controles y en todos los videojuegos. Y vemos que tienen el acomodador de Xbox. Por debajo de los joysticks nos encontramos dos paneles táctiles, que también ya les hablaré un poquito más adelante de ellos, pero son con respuesta áptica, que básicamente cuando está bloqueada la pantalla o está apagada la consola, parece ser que no son botones. Pero cuando está encendida, pues si tú seleccionas como tal el panel o le das clic, si sientes esa respuesta áptica por parte de los paneles, entonces eso viene muy bien. Tenemos el botón de acciones rápidas de la consola para manejar el tema del brillo, para manejar el tema de las conexiones, etc. Tenemos el botón de Steam, que básicamente es el botón de inicio de la consola. Y tenemos los dos speakers o altavoces que nos proporcionan el sonido estéreo envolvente, que pues básicamente nos ayuda con el tema de los videojuegos y pues prácticamente disfrutar nuestra sesión de videojuego. Y finalmente, lo más importante y lo que le hace honor a este nombre de esta consola, la pantalla OLED, que también te hablaré de las características de la pantalla un poquito más adelante. Y esto sería lo que tenemos por la parte delantera a nivel de diseño de la consola. Si nos vamos por la parte trasera y ya terminando, tenemos los gatillos, los botones, que vienen siendo L2 y R2, que vienen siendo por esta parte. Y en la parte trasera nos encontramos con más botones. De hecho, los podemos estar observando en pantalla, que estos botones nos ayudan a configurarse en algunos videojuegos y hacer otras acciones directamente desde esta parte, lo cual también viene muy bien si necesitamos configurar acciones rápidas en los videojuegos, que sepan que lo podemos hacer con estos botones de aquí. Y también tenemos ahí una rendija bastante grande de ventilación que ayuda con el tema de la refrigeración interna de la consola. Y por la parte inferior únicamente nos encontramos por esta parte la ranura para una micro SD, para poder expandir como tal el almacenamiento de la consola, que también en las partes de especificaciones técnicas lo puntualizaré un poquito más detallado. Vamos a hablar de las dimensiones como tal de la consola. Tenemos 298 milímetros por 117 milímetros por 49 milímetros como tal. Y sobre el peso aproximadamente son unos 640 gramos como tal. Un poco más de medio kilo. Vamos a comenzar con las especificaciones técnicas y vamos a ir directamente por lo más importante, que viene siendo el chip, que de entrada te digo que es un System on a Chip. Eso quiere decir que el CPU y la GPU están integrados en un solo chip, que en este caso es personalizado por AMD,
a 6 nanómetros en el caso del CPU, y también tenemos 4 núcleos. Por la parte de la GPU tenemos una GPU con 8 unidades de cálculo, lo cual también lo hace bastante capaz de correr juegos AAA y juegos que prácticamente corres en PC. También, a manera de información adicional, este chip viene con la arquitectura Zen 2. En cuestión a la memoria RAM, contamos con 16 GB de DDR5, lo cual también es bastante bueno ya que tenemos hardware moderno. Y a nivel de almacenamiento tenemos dos versiones para la Steam Deck OLED, la de 512 GB de SSD de almacenamiento interno y la de 1 TB. En este caso estamos analizando la versión de 1 TB. También, como información adicional, la versión pasada de la Steam Deck inició con 64 GB de almacenamiento interno. Sin embargo, como se quedaba bastante corta por los juegos y el peso de los juegos de Steam, decidieron subirla a 256, nada más como información adicional. También, ya que estamos hablando de almacenamiento, que sepas que le puedes poner la micro SD, en este caso de tu preferencia, incluso hasta 2 TB en micro SD. Y también, como nota importante, puedes instalar los juegos en la SD para expandir todavía más ese apartado y poder instalar juegos todavía más pesados de la biblioteca de Steam. Y ahora pasamos a hablar de las características técnicas de la pantalla OLED, una novedad que tiene como tal esta nueva revisión de la consola. Tenemos una resolución de una pantalla OLED HDR de 1280 x 800 píxeles, con una relación de aspecto de 16:10, lo cual se convierte, la verdad, en una pantalla bastante buena y bastante inmersiva a la hora de utilizarla en el día a día, ya sea en la casa o bien en la calle. La pantalla es de 7,4 pulgadas de diagonal como tal. También tenemos 1000 nits como brillo máximo para cuando estemos afuera o en exteriores. Y también, importante aclarar que la frecuencia de actualización en este caso es de 90 Hz. No llegamos a los 120 Hz, pero realmente en la práctica esto no es un gran problema para la pantalla como tal. La pantalla también es táctil y tenemos sensor de luz ambiental, lo cual nos ayuda también nuevamente cuando estamos en exteriores. Hablando de conectividad, contamos con Bluetooth y Wi-Fi, particularmente Bluetooth 5.3, lo cual nos permite conectar de pronto mandos adicionales en dado caso de que no quieras utilizar como tal los controles de la Steam Deck OLED, que sepas que cuentas con Bluetooth y puedes conectar por ahí un mando compatible de pronto con PC, que también se conecta bastante bien a la Steam Deck OLED. También el Wi-Fi es de triple banda, es un Wi-Fi bastante potente, en este caso es compatible con Wi-Fi 6E, lo cual lo hace bastante apto para conexiones rápidas para descargar e instalar, en este caso, los juegos de la tienda de Steam. La consola cuenta con giroscopio, lo cual ayuda en la interacción con algunos videojuegos, y también que sepan que el giroscopio es configurable, además de los pads o estos paneles táctiles que te comentaba al inicio en el diseño. También son configurables para a lo mejor sacar menús radiales, lo cual también es bastante interesante, o que se puede usar de pronto como ratón en la versión de escritorio directamente de la Steam Deck, que también veremos un poquito más adelante. Hablando del audio como tal, ya comenté en la parte de diseño que tenemos altavoces estéreo, lo cual es bastante bueno para el tema de la inversión, y también contamos con micrófono dual que nos apoya en los videojuegos donde necesitamos hablar con los compadres, que sepan que podemos utilizar la Steam Deck así tal cual y ellos nos van a poder estar escuchando sin ningún problema por el chat de voz. También, ahora pasando al tema de la autonomía, tenemos una batería de 5313 mAh, lo cual más o menos nos brinda una autonomía de aproximadamente 12 horas de juego como máximo. Esto también va a depender de muchos factores como tal, pero tomando los miliamperios como referencia, también Steve lo menciona como que tenemos una batería de 50 watts. También es importante mencionar que el puerto USB-C lo podemos utilizar como salida DisplayPort, en este caso 4K 120 Hz, en dado caso de que necesitemos conectar nuestra consola a la televisión y tener una pantalla mucho más grande para poder disfrutar de los videojuegos. Y por último, para terminar con esta sección de especificaciones técnicas, nos vamos a ir directamente al sistema operativo, que en este caso es SteamOS en su versión 3, que básicamente es un sistema operativo basado en Arch Linux como tal, que cuenta con su versión específica de Big Picture de Steam y también tiene la versión de escritorio. La versión de escritorio cuenta con la interfaz KDE Plasma, entonces también por esa parte viene muy bien.
Ahora, para finalizar ya esta review, quiero hablarte de la experiencia como tal de usuario y no tanto hablando desde una perspectiva técnica, porque técnicamente la consola es bastante capaz para correr juegos AAA, incluso que se corren en las consolas como tal, en las PC gamers que se arman como tal o se construyen. Entonces, quiero hablarte de la experiencia portátil que te da a la hora de jugar. La verdad es que después de ya un par de semanas de uso, puedo contarte que cuando la usas, por ejemplo, en tu casa y estás a lo mejor acostado en tu cama, es bastante buena la experiencia. Sin embargo, por el peso y las dimensiones de la consola sí puede llegarte a cansar un poco. Tampoco no es un drama, ya que lo ideal es dejar de jugar un momento y luego retomar a lo mejor tu juego, pero que sepan que sí te puede llegar a cansar si estás, por ejemplo, acostado, ¿no? Jugando directamente. Pero, por ejemplo, si estás sentado en la mesa de tu casa o simplemente en tu cuarto, pues puedes durar más tiempo jugando sin ningún problema. También, jugando en exteriores, la verdad es que la pantalla OLED ayuda demasiado por el sensor de luz ambiental, y la pantalla OLED nos proporciona colores realmente muy buenos y, como ya sabemos de las pantallas OLED, negros totalmente puros, lo cual ayuda en la experiencia de juego como tal. Sobre los controles, la verdad es que si decides jugar directamente con los controles de la consola, la verdad es que está bastante bien. Se sienten premium y no se siente que se vayan a tronar en el futuro inmediato de que estés jugando directamente con los controles de tu consola. Además, también algo importante a mencionar es sobre el sistema operativo, ya que proporcionamos nuestra experiencia basándonos en el Big Picture de SteamOS. Y si eres un usuario a lo mejor no tan experimentado, que sepas que tú tienes prácticamente una interfaz de Steam que te proporciona la forma sencilla de instalar y jugar los videojuegos, que esta interfaz de Big Picture se parece mucho a la aplicación de escritorio de Steam, lo cual, si ya estás familiarizado con ella, te va a ayudar a adaptarte bastante bien a la Big Picture de la interfaz de SteamOS. También puedes acceder al modo escritorio y utilizar prácticamente tu consola como tu computadora personal, y bueno, utilizar básicamente Arch Linux para hacer tus tareas como tal. Y también podemos hacer uso de su tecnología Wi-Fi 6E para transmitir nuestros videojuegos desde nuestra computadora principal o desde PlayStation 5, Xbox, etc. Como es en mi caso de uso, yo utilizo la aplicación Moonlight para transmitir los juegos desde mi computadora principal con su RTX 4060 Ti, y la aplicación Chiaki 4Deck para transmitir mi PlayStation 5, haciendo que la Steam Deck sea actualmente mi dispositivo de juego principal. Y esta retransmisión funciona excelente, no se siente nada de lag. Se siente como si estuviera conectado directamente por Ethernet. Eso sí, recuerden que los dispositivos que van a transmitir tienen que estar conectados por Ethernet. No vale, por ejemplo, tener la consola por Wi-Fi. Tiene que estar conectado por Ethernet. La única que puede estar por Wi-Fi sería la Steam Deck, si es que se quiere tener una experiencia óptima, obviamente. Ahora bien, también tiene que ver la distancia a la que estemos del router o del módem y la calidad de este mismo. En mi caso tengo un router TP-Link y 2 repetidores formando una red One Mesh, por lo que a mí al menos me va excelente. Pero de igual manera probé con el router que me dejó la compañía de internet y funciona bien. También te da cierto margen de distancia. Puedes estar a un cuarto, por ejemplo, y al menos en mi caso funciona excelente. Y ya que llegamos a este punto del video, se estarán preguntando: ¿y quién eres tú? Bueno, soy el señor editor o el señor producciones, mucho gusto en saludarlos, y continuamos con este video. Y bien, para continuar con lo que es esta review de la Steam Deck OLED, vengo yo a comentarles unas cuantas cosillas que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ¿para quién es esta consola? Yo creo que lo podemos resumir en una simple analogía, vaya, que es la siguiente. Si quieres una consola con la posibilidad de jugar juegos de computadora, esta es tu máquina. Por el contrario, si quieres una computadora portátil con la posibilidad de usarla como una consola portátil, búscate una de las demás opciones. Tenemos la MSI Cloud que va a salir, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, empresas como Ayaneo con un montón de opciones también, las cuales te podrían servir mejor. También depende de qué programas vayas a usar. En mi caso yo necesito usar los programas de Adobe, así que desde ahí ya vamos bastante mal, sinceramente. También tienes que considerar dónde tienes tu biblioteca de juegos. Si la tienes en Steam, pues ya la llevas de gane, aquí la puedes acceder a toda ella. Pero si eres como yo, que la mayoría de juegos los tienes en otras tiendas como Epic Games, como Go Galaxy, etc,
Se pueden instalar, sí, pero eso es un poco más complejo. Tampoco es demasiado complejo, pero piénsatelo un poquito más. Aunque igual aquí podemos debatir porque Windows también da bastantes problemas en este tipo de máquinas en general. Entonces, tienen sus pros y sus contras. También, ¿qué tipo de juegos juegas? Si juegas mucho multijugador, juegos con anti-cheat, no creo que sea tu mejor opción. Linux actualmente no es, bueno, con el Proton no es compatible con los anti-cheat. Entonces, si la quieres para jugar juegos multijugador, vete mejor por una de estas consolas con Windows directamente. Pero dirán, ¿le puedes poner Windows a esta? Sí, se puede. No es lo mejor. No es lo mejor. Actualmente el Dual Boot no está disponible. Se puede mediante programas externos. No lo recomiendo. Se me formateó 2 veces el sistema operativo de Linux por ponerle Windows. Fue todo un relajo. También, no hay drivers actualmente, al menos para el Steam Deck OLED. Actualmente, a fecha de hoy, 7 de marzo, no hay drivers. No hay drivers. Falta el driver de audio, falta el driver de Wi-Fi, falta el driver de Bluetooth. No tenemos eso actualmente en Windows. Entonces, no es lo recomendable. Puedes usarlo, eso sí, puedes usarlo con un disco duro externo, con su puerto aquí. Y es viable, yo lo usé un tiempo, sinceramente. Pero ten cuidado de no sacarlo mientras no se apague, porque puedes corromper fácilmente el SSD. De hecho, simplemente para este video no alcanzamos a grabar tomas con Windows porque ya está corrupto. Ya se me corrompió una vez el SSD y sinceramente no cuento con el tiempo para formatearlo y ponerle Windows nuevamente. Este video ya ha tardado demasiado, entonces tenemos que proseguir. Una disculpa por eso. Y sí, la verdad es que es una gran consola. Sí tiene sus pros, sus contras. También me gustaría hablar en este caso del cargador, que es USB-C, que si no vieron el unboxing lo pueden ver directamente en nuestra cuenta de TikTok, Instagram y también como short en el canal de YouTube. Después de esa hashtag publicidad a nuestros propios Reels, te digo que es bastante buena el tema de la carga. La eficiencia energética de la consola, la verdad es que es bastante bien. Y si utilizan, bueno, el brick de carga, que es el original, el que viene con la consola. Me gustaría destacar que tú tienes tu consola cargada en aproximadamente 1 hora, lo cual es muy bueno si vas de viaje, por ejemplo, en avión, o si vas de viaje directamente por la carretera. También, al ser una consola portátil, probablemente la quieras conectar a una power bank, y esto también te ayuda con el tema de que cargue rápidamente, siempre y cuando tu power bank sea compatible con carga rápida la power bank, para que tu consola cargue pues rápidamente como tal. Si les contara de un punto negativo respecto al uso, yo comentaría o resaltaría el tema de que sí, a pesar de que tienes a Steam detrás de esta gran consola y tienes todo el software de Valve y todo el software de Steam, la tienda y los juegos, es verdad que, como ya comentábamos antes, no todos los juegos son compatibles. Hago hincapié en esto porque, si bien es cierto, puedes correr juegos AAA directamente en portátil, lo cual es bastante genial. No todos los juegos son compatibles y la tienda de Steam te lo hará saber. Entonces, esto es importante mencionarlo para que también quede clarificado que no vas a poder instalar todos los juegos que instalarías, por ejemplo, en una PC. Y ahora sí, para terminar, un dato extra. Si tienes un Steam Deck con una pantalla antirreflejante, no le pongas un protector de pantalla. Al menos no un protector de pantalla antirreflejante. ¿Por qué? Se ve horrible, sinceramente. Puedes ponerle un protector de pantalla que no sea antirreflejante, pero vas a perder esa virtud. La vas a perder esa virtud. Pero por otro lado, si le pones una pantalla antirreflejante, se va a ver siempre como que está sucio, como si tuviera grasita, vaya. Se ve horrible. Sobre todo sobre fondo blanco. Definitivamente no lo hagan. Y ya para terminar, mensaje rápido del editor, porque siento que no quedó del todo claro mientras lo estoy editando. Es un gran dispositivo, lo recomendamos bastante. Es una buena inversión. Sí. Siempre y cuando estés consciente de sus limitantes en cuanto a la potencia. Ahora también, sé que mostramos tomas del Mirabook, un laptop, un monitor portátil. En particular no lo recomendamos. Es muy inestable al menos con la Steam Deck, así que no lo recomendamos. Y listo, chicos, esto ha sido todo por parte de esta review. Espero que de verdad les haya gustado. Si fue así, les agradecería mucho que dejaran su like, se suscribieran al canal y dejaran sus dudas en la parte de comentarios.
Recuerden también que en la descripción de este video se encuentra la información de nuestras redes sociales por si nos quieren ir a apoyar por ahí. Y listo chicos, sin más que decir, hasta luego. Adiós.